Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les traigo dos recetas o dos básicos de la despensa. Muchas veces tenemos ya como por costumbre ir al súper y comprar ciertos productos, pero hay muchos productos de los que podemos adquirir en el supermercado que los podemos preparar en casa. Y al estar preparados en casa nos aseguramos exactamente de qué ingredientes contienen. En esta ocasión les voy a compartir una receta de una crema o una mantequilla de almendras con coco, deliciosa, de verdad queda espectacular, y también una receta de una crema de cacahuate o mantequilla de cacahuate, es que a veces le llaman crema o a veces mantequilla, pero es lo mismo, una crema de cacahuate con trocitos, crujiente. Entonces son dos opciones diferentes que pueden tener en su despensa para el día a día y utilizarlos como untables. Aparte de ser súper saludables porque están hechas con frutos secos y nueces que contienen aceites esenciales muy nutritivos y son grasas muy saludables, entonces son excelente opción para tenerlos en la despensa y qué mejor que hechos por nosotros sabiendo exactamente lo que les pusimos. A veces no tenemos la costumbre de leer etiquetas en el súper y aparte de contener, por decir, almendra, contienen muchísimas cosas más que la verdad, si lo podemos hacer más natural, qué mejor. Entonces vamos a empezar a preparar. Recuerden que en la descripción del video encuentran los ingredientes y también los pueden imprimir en www.lasoleta.com. Entonces vamos a empezar primero con la crema de almendra con coco. Para la crema de almendra con coco únicamente vamos a necesitar almendras así naturales con su cáscara y todo, y vamos a necesitar también hojuelas de coco, que vienen siendo estas hojuelitas de coco. Y las vamos a poner en una charola, así sin nada, sin papel, sin aceite, sin nada. Únicamente en una charola así súper bien extendidos y lo vamos a llevar a dorar, tanto las almendras como el coco. Los vamos a dorar de una manera separada porque necesitan diferentes tiempos. Las almendras las vamos a llevar por 15 minutos y el coco lo vamos a llevar aproximadamente entre 8 y 10 minutos a que veamos que está dorado. Es súper importante estar pendientes del coco porque el coco de repente de un momento a otro se dora y se nos puede llegar a quemar muy fácil. Entonces por eso es la cuestión de hornearlos separadamente. Entonces vámonos por las almendras 15 minutos. Ya están nuestras almendras tostadas y ahora vamos a llevar el coco a hornear. Acuérdense que el coco es menos tiempo. Ya en lo que está listo nuestro coco, les voy a comentar acerca de lo que necesitamos para hacer, sobre todo el electrodoméstico que necesitamos para hacer nuestra mantequilla o crema de almendra. Yo les recomiendo mucho un procesador es lo ideal. Y un procesador que sí tenga potencia. A veces los que son pequeñitos, luego se llega a un punto en donde es suficiente el calor que están generando y se detienen. Entonces sería un proceso un poquito más tardado. Entonces les recomiendo un procesador tamaño mediano o también alguna licuadora que tengan de las que hay ahora que son súper potentes y que tienen mucha fuerza, también es ideal una licuadora. Y si tienen Thermomix, pues ideal. La Thermomix también es una maravilla. Y las personas que tienen una licuadora tradicional también lo pueden hacer. Lo que van a hacer es que van a dividir los ingredientes en dos partes para que se concentre todo abajo, se haga y luego agregan, ya lo retiran y agregan más mezcla de almendras y de coco y lo procesan. Entonces lo van a hacer como en 2 o en 3 partes si es una licuadora tradicional. Pero si es procesador van a seguir todo el proceso que yo les voy a dar a continuación. Entonces vamos a esperar a que salga el coco para continuar con la receta. Una vez que tenemos nuestro coco también tostado, ya vamos a agregar todo al procesador. Primero vamos a agregar las almendras. Y a continuación vamos a agregar el coco. Si se acuerdan, el coco estaba blanco y miren qué color tan lindo agarró, tostadito. Entonces vamos a agregar el coco.
Y una vez que tenemos ya nuestros dos ingredientes, si se fijan, esta receta es súper básica, es almendra y coco únicamente, pero va a ser un sabor súper rico, les va a fascinar. Aquí en el canal encuentran otra receta nada más de crema de almendra, ¿sí? Más básica. Fue de los primeros videos, no sé si fue el primero o el segundo video que saqué en el canal. Y ahí les doy varias opciones de sabores que le pueden agregar. En este caso, únicamente con el coco es suficiente. Entonces vamos a empezar a procesar nuestra mezcla. El primer punto al que tenemos que llegar es así como una arenita, ¿sí? Una arenita en donde todo está pulverizado y vamos a seguir procesando. Después esa arenita se empieza ya a pegar entre sí. Si ustedes la toman, se empieza como a unir, porque es cuando el punto en el que ya las almendras y el coco también están soltando sus aceites. Y tenemos que seguir procesando hasta que lo suelten lo suficiente para que quede una crema con una consistencia cremosita, pero también un poquito líquida. No totalmente líquida, pero sí como una crema. Entonces vamos a seguir procesando. Voy a remover un poquito por lo que se pudo haber quedado pegado y voy a procesar nuevamente. Ya empieza a estar un poquito más líquida, miren, más cremosita, pero aún falta un poquito más para que acabe de soltar todo su aceite. Y es bien importante también poner los frutos secos en caliente, porque eso nos va a ayudar a que suelten más sus aceites. El calor los va a ayudar a que suelten más. Perfecto. En este punto ya la tenemos en la consistencia que la queremos. No sé si se logra apreciar, está súper líquida, súper suavecita. Y este es el punto en el que la queremos. Entonces en este punto ya la vamos a verter a un frasquito donde la vayamos a guardar. Y entonces ahora nos vamos con nuestra crema de cacahuate. Para nuestra crema de cacahuate vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner nuestros cacahuates naturales a tostar. Los vamos a poner a tostar aproximadamente por 15 minutos. Una vez ya tostados los cacahuates, los vamos a verter así calientitos a nuestro procesador. Una vez ya tenemos nuestros cacahuates recién salidos del horno tostados, le voy a dar ligeramente pulsaciones porque yo quiero que se partan en trocitos. Y antes de seguir procesando voy a retirar una parte porque al final los voy a agregar a mi crema de cacahuate para que tenga trocitos crujientes. Si ustedes no lo quieren hacer así, entonces procesan sin parar. Pero yo voy a comenzar a dar pulsaciones. Y antes de que se siga pulverizando más, voy a agarrar un poquito y los voy a reservar. Entonces ahora sí continúo procesando toda mi mezcla. En esta crema de cacahuate en especial sí voy a agregar dos ingredientes. Voy a agregar sal, que nos va a servir para intensificar el sabor del cacahuate, y también voy a agregar miel de abeja,
porque a mí el contraste en la crema de cacahuate entre dulce y salado se me hace delicioso. La pueden dejar al natural, completamente virgen, así con puro cacahuate, o le pueden agregar estos dos, pero es al gusto, ¿sí? Entonces vamos a empezar a procesar. Aquí también vamos a pasar a por el punto en el que se hace como una arenita el cacahuate, ¿sí? Después vamos a pasar por el segundo punto, que es cuando se empieza a soltar sus grasas y se empieza a hacer como un poquito pegajosa la mezcla, y finalmente cuando se hace la crema. Finalmente ya casi estamos obteniendo el punto de crema, todavía se ve un poco espesa, pero en este punto vamos a agregar los ingredientes, vamos a agregar la sal y vamos a agregar también la miel. Si ustedes llegan a ver que está espesita y quisieran que estuviera un poco más líquida, lo que pueden hacer es agregar un poquito de aceite de coco y eso les va a ayudar mucho a que se suelte un poquito más. O también pueden agregar aceite de cacahuate, lo que tengan a la mano. Acuérdense que el aceite de coco puede dar un ligero sabor a coco, la verdad a mí no me molesta, pero si alguien no es muy del agrado del coco, entonces pongan mejor aceite de cacahuate. Vamos a seguir procesando. Perfecto, ya quedó. Si se fijan, la consistencia de la crema de cacahuate es un poquito más espesa que la de la crema de almendra, porque en la crema de almendra estamos manejando dos grasas, el coco y la almendra. Entonces recuerden, cuando agregamos miel también a veces tiende a espesarse un poquito la crema. Aquí ya voy a agregar mis trocitos de cacahuate y lo voy a mezclar. Entonces recuerden, si se les espesa, ya sea porque el cacahuate no soltó tanto aceite o porque le agregamos miel, que a veces sucede como una reacción química, que al agregar la miel se espesa un poquito la mezcla. Si les pasa eso, pueden agregar tantito aceite de coco para aligerarla más. Miren, aquí está. Si se fijan, es como un untable, mucho más cremoso que el de almendra, pero es delicioso. Y bueno, ya tienen la opción para aligerarlo en caso de que lo necesiten. Pues aquí ya tenemos entonces nuestras dos cremas, almendra con coco y cacahuates con trocitos de cacahuate y un toquecito de miel. Entonces la verdad son dos opciones súper saludables. La verdad cada vez veo más recetas y encuentro más recetas de galletas, de panqués, de muffins que entre sus ingredientes llevan crema de alguna nuez, ya sea de almendra o de cacahuate. Entonces son una excelente opción para tener en casa, para usarlas como un snack saludable. En particular a mí las dos me encantan acompañadas de manzana, me fascina. Es un snack muy rico para nuestros hijos, algo saludable y algo hecho en casa sobre todo. Entonces aquí tienen las recetas, no las dejen de hacer y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.